Mi papá fue suspendido de la iglesia por honrar a los trabajadores federales de la misma manera que honran a los veteranos. Así que nos fuimos porque el pastor dijo que los trabajadores federales no merecen reconocimiento como las enfermeras y los militares. Escribo esto debido a una situación reciente que llevó a que mi papá fuera suspendido de sus deberes en la iglesia donde sirvió por más de 10 años. Papá nos lo contó en una reunión familiar la semana pasada. Yo tengo 2 hermanos menores. No fuimos a la iglesia este domingo por lo que pasó. Mis padres son líderes en nuestra iglesia y los líderes a menudo hacen los anuncios después de la adoración sobre los programas o eventos venideros antes de que se pasen las canastas de diezmos y de que el pastor predique. Nuestra iglesia es bastante grande, con 2 servicios, y el incidente ocurrió cuando papá hizo los anuncios la semana pasada. Los anuncios usualmente siguen un patrón: informar a la congregación sobre los eventos antes de pedir a los visitantes por primera vez que se pongan de pie y reciban un folleto mientras son bienvenidos por la congregación. Si hay alguien visiblemente con uniforme militar o si alguien había avisado a la iglesia que un familiar militar estaba en casa por la semana, le pedían ponerse de pie, lo que generalmente resultaba en una ovación de pie. No teníamos a nadie del ejército la semana pasada, pero mi papá preguntó si había trabajadores federales presentes para que se pusieran de pie antes de decir que Dios tiene el control y nunca los abandonará, sin importar cuán sombrías parezcan las cosas, y también les agradeció por su servicio a nuestro país. Cuando papá explicó su motivación en nuestra reunión familiar, dijo que sintió que Dios puso en su corazón honrar a los trabajadores federales de la misma manera que nuestra iglesia honró a los trabajadores médicos durante el COVID cuando los servicios se reanudaron, haciendo que las enfermeras se pusieran de pie para recibir reconocimiento. También dijo que sintió que debía asegurarles que eran apreciados en medio de todo lo que sucede en el gobierno federal. Sin embargo, uno de los pastores asistentes habló con él durante la semana y le dijo que no debió haber hecho eso. Mi papá no estuvo de acuerdo porque el pastor principal a menudo habla de dejar que el Señor dirija el servicio sin importar los planes ya hechos, y otros líderes han seguido ese credo. Por ejemplo, hay días en que la adoración es muy poderosa y el pastor hace que la banda cante unas cuantas canciones más de lo planeado o que haya un llamado al altar improvisado por algo que Dios puso en su corazón. Hay veces en que alguien da una palabra profética en lenguas, un idioma diferente, que también es espontáneo, y un líder o pastor a menudo lo elabora después. Volviendo a papá, dijo que había estado considerando dejar la iglesia desde hace un tiempo y que quizás ahora era el momento de Dios. También dijo que la iglesia se había vuelto demasiado política en los últimos años y que eso influyó en lo que pasó. El pastor asistente que le informó de la suspensión le dijo que los trabajadores federales no debían ser honrados como las enfermeras o los veteranos porque, a diferencia de ellos, pueden hacer su trabajo desde casa mediante teletrabajo y ser perezosos. Incluso dijo que honrarlos era una falta de respeto hacia los veteranos y las enfermeras, y mi papá no estuvo de acuerdo. Papá dijo que sintió que debía honrar a los trabajadores federales porque muchos de ellos estaban siendo injustamente convertidos en villanos, pero fue suspendido de hacer los anuncios por unas semanas. También cree que es el momento adecuado para dejar la iglesia, pero quería hablar con nosotros por los amigos que teníamos allí, sobre todo mis hermanos menores. Él piensa que deberían poder mantener sus amistades de manera similar a los niños que tienen amigos de otras escuelas. Personalmente lo respeto por ser abierto con nosotros y mamá coincide en que la suspensión fue injusta. Papá está mayormente estresado por ser diácono y querer renunciar antes de que termine su mandato. También dijo que está nervioso sobre a quién contarle antes o no, y mamá dijo que lo resolverán. No quiere quemar sus puentes, pero no sabe cómo hacerlo. Sé que no tengo mucho que aportar sobre cómo renuncia, aparte de apoyarlo, pero quería preguntar si alguien tenía experiencia en renunciar o alguna idea que pudiera sugerir. Agradecería cualquiera que se diera. Actualización 1. Realmente aprecio todas las perspectivas dadas en mi primera publicación y compartí algunas de ellas con mis padres, incluyendo una en particular que resaltaré. Mi papá se tomó unos días para orar sobre lo que debía hacer y aprendió algo de un comentarista que dio una visión de algo que él no había visto. El comentario decía que podría ser peligroso para un empleado federal ponerse de pie e identificarse de esa manera, ya que la seguridad operacional se enseña a los trabajadores federales y especialmente en el clima político actual. El comentario también sugirió la posibilidad de que una persona loca potencialmente lo siguiera al estacionamiento o a casa. Papá dijo que no lo había considerado y pensó que quizás era una razón por la que fue suspendido, aunque el pastor asistente nunca lo mencionó. Finalmente decidió reunirse con el pastor principal para discutir la suspensión y tuvimos otra reunión familiar para hablar de ello. Poco después, durante la reunión, papá reiteró mucho de lo que el pastor asistente había dicho y como no estaba de acuerdo,
diciendo que los trabajadores federales no debían ser mencionados en el mismo nivel que enfermeras o veteranos porque podían teletrabajar y ser perezosos, pero papá también mencionó su error de potencialmente presionar a los trabajadores federales a ponerse de pie, lo cual pudo haberlos puesto en una posición muy peligrosa, y preguntó si eso tenía algo que ver con la suspensión. Pero el pastor le dijo que no tenía nada que ver y que él mismo había aprobado la suspensión antes de que el pastor asistente se lo dijera. En resumen, básicamente repitió lo que el pastor de jóvenes había dicho acerca de que era insultante honrar a los trabajadores federales de la misma forma que a las enfermeras o veteranos. Pero cuando papá señaló lo que otro comentario nos informó, que muchos trabajadores federales eran veteranos, enfermeras y bomberos a quienes nuestra iglesia también honra de vez en cuando, el pastor no cambió de opinión. Papá explicó cómo sintió que Dios le dijo que honrara a los trabajadores federales que estaban siendo injustamente convertidos en villanos, pero él no lo vio así. Después de que papá nos contó cómo fue la reunión, mamá dijo que decidieron dejar de asistir inmediatamente porque ella creía que la manera en que manejaron esto fue una falta de respeto. Mi papá ha estado en la iglesia por más de 10 años, actualmente sirve como diácono y también fue síndico en algún momento. Es además hipócrita como a otros líderes se les permite seguir al Espíritu Santo si Dios pone algo en sus corazones, como llamados al altar improvisados o desviarse hacia algún tema aleatorio que Dios quiere que alguien en la congregación escuche, usualmente evaluaciones muy acertadas, como alguien proclamando que una enfermera en la congregación tiene una gran decisión de vida que le causa estrés o algo parecido. Le conté a algunos comentaristas que ese mismo pastor principal solía decir que no se debía hablar de política y afirmaba que debíamos orar por quien estuviera en el cargo porque Dios podía usar a cualquiera para su gloria, pero desde que el actual presidente comenzó su campaña de reelección cambió poco a poco de opinión y empezó a promoverlo durante los servicios, lo cual fue una de las muchas razones por las que papá sintió que debía irse desde hacía tiempo. El pastor principal ha servido en nuestra iglesia por más de 30 años y su cambio reciente ha sido doloroso para mamá y papá. Al final de la reunión, papá dijo que nos tomaríamos un tiempo fuera de la iglesia hasta que decidieran cuáles nuevas congregaciones probar, así que eso fue prácticamente todo. Pero también quise abordar otra cosa que la gente mencionó respecto a nuestra iglesia. Dije que nuestra iglesia a menudo honra a muchas personas y algunos señalaron que eso resultaba incómodo. Se lo mencioné a papá y él estuvo de acuerdo en que algunas de esas prácticas parecían forzadas. Si una pareja tiene un aniversario de bodas importante, a menudo lo informan a la iglesia durante la semana y piden ser reconocidos durante el servicio, así que un líder los hace ponerse de pie de la misma manera que se pide a los veteranos cuando los vemos con uniforme o cuando sus familias avisan que su pariente militar estará presente ese domingo. Y esas solicitudes de aniversarios de bodas personalmente me parecen algo incómodas o que buscan llamar la atención. En cuanto a los veteranos, una vez la iglesia recibió una queja de un veterano que no llevaba uniforme en la iglesia pero fue sorprendido cuando su familia llamó durante la semana para pedir que se pusiera de pie por su nombre para ser reconocido. Él dijo que no volvería a asistir porque solo quería congregarse en paz. La iglesia hace lo mismo con las enfermeras y los cumpleaños importantes, pero no dejaron de hacerlo después de esa queja. De hecho, continuaron con la tradición porque el pastor principal dijo que las ovaciones de pie para los veteranos a menudo elevaban la energía en el servicio y lo comparó con como en Sea World abren su espectáculo One Ocean con un tributo a los veteranos pidiéndoles que se pongan de pie al principio. Papá no estuvo de acuerdo y dijo que Dios no necesita cosas artificiales para elevar la energía en el servicio, pero las tradiciones continuaron de todos modos. Eso es solo una de muchas cosas de esta iglesia y papá cree que ahora es el momento correcto para irse. Aprecio las perspectivas que nos dieron porque realmente nos ayudaron a reflexionar sobre todo lo que pasó. Actualización 2. Mis padres y yo hemos tenido algunas discusiones desde mi última publicación, pero quiero abordar algo que se dijo en numerosos mensajes directos. Varias personas que afirmaban ser cristianas dijeron que estaban contentas de que mi padre hubiera sido suspendido porque llevó la política a la iglesia. Otros dijeron que un diácono no tiene autoridad para honrar a la gente de la manera que él lo hizo en comparación con otros líderes. Respecto al primer punto sobre papá honrando a los trabajadores federales, él dijo que era importante orar por quienes sufren. También dijo que era injusto que fueran convertidos en villanos porque Jesús tenía el corazón de un voluntario y los trabajadores federales eran servidores públicos. Jesús sanó a los enfermos y lavó los pies de los discípulos sin cobrar nada. Según papá, muchos trabajadores federales podrían encontrar trabajos mejor pagados en el sector privado pero eligieron comprometerse con sus comunidades en su lugar. En cuanto al segundo punto, otros diáconos en nuestra iglesia también hacen los anuncios. La iglesia les pide hacerlo junto con otros puestos de liderazgo para que la congregación conozca a su personal, y otros diáconos y síndicos han honrado a veteranos y a otros
Dicho esto, mi familia dejó de asistir a la iglesia por 3 domingos antes de que uno de los líderes llamara a papá para saber si todo estaba bien. Papá no le dijo a nadie que dejamos de ir, pero le dijo al líder que llamó que probablemente no regresaríamos. Así fue esa llamada, pero unos días después recibió otra de un líder diferente que le dijo que la iglesia quería honrar a nuestra familia por los años que habíamos servido como líderes, y papá dijo que lo pensaría. Luego le contó a mamá y a mí sobre eso, y quiere que asistamos una vez más para que nos honren en el escenario y así irnos en buenos términos sin quemar puentes. Personalmente estoy totalmente en desacuerdo. Papá ha servido en numerosos comités por más de 10 años, pero lo suspendieron por hacer algo que otros diáconos también hicieron. Un diácono una vez pidió a los policías que se pusieran de pie durante los anuncios en el año 2020 tras los eventos de George Floyd, afirmando que la gente no debía generalizar a todos los policías, y ese diácono era menos experimentado que él. En mi opinión, escupieron en la cara de nuestra familia al castigarlo por algo que otros diáconos hicieron. Aunque normalmente estoy en contra de desaparecer sin dar explicaciones, no culparía a papá si decidiera ignorar sus llamadas, pero él dijo que debemos estar agradecidos cuando la gente quiere honrarnos. Y cuando no estuve de acuerdo, él dijo que debería aprenderlo para mi futura carrera laboral porque no quieres quemar puentes al salir de un trabajo. Pero esta no es su carrera profesional, es una iglesia a la que no le debe nada. El respeto se debe cuando se da, en mi opinión, y la iglesia no le da un sueldo. Él dijo que no tengo otra opción más que asistir un último domingo para irnos en buenos términos y que si lo peor llega a pasar solo serán 2 horas. Pero estoy totalmente en desacuerdo porque en mi opinión él les está dando más respeto del que ellos le dan a él, y tal vez la iglesia lo hace para salvar las apariencias. Quién sabe, quizás solo estoy siendo joven y estúpido, pero no creo que valga la pena provocar un conflicto por un último servicio de 2 horas. Probablemente asistiré, pero odio todo al respecto. Solo una cosa más que papá dijo, él cree que Dios puso en su corazón honrar a los trabajadores federales para que esto sucediera y así facilitara nuestra salida de la iglesia. Él dijo que debería haberse ido hace años cuando la iglesia ignoró las quejas de veteranos que no querían ser honrados y los usaban como accesorios para levantar la energía del servicio, como dijo el pastor, y él ignoró un presentimiento en su interior de irse cuando la iglesia empezó a volverse más política. La iglesia ha mencionado a Trump desde el púlpito numerosas veces, pero él dijo que tuvo demasiado miedo de dejar una comunidad en la que estuvo por más de 10 años a pesar de odiar todo lo que Trump representa. Así que, aunque nos fuimos demasiado tarde, al menos podemos irnos ahora. Actualización 3, se me olvidó volver aquí antes, pero unos cuantos mensajes de personas que querían saber qué pasó me lo recordaron. A pesar de numerosas discusiones sobre cómo yo pensaba que volver a la iglesia era una mala idea, ellos decidieron ir de todos modos. Yo estuve en desacuerdo porque nos habíamos ido en nuestros términos y la iglesia quería que nos fuéramos en los suyos. Su falta de respeto hacia mi padre con la suspensión demuestra lo poco que respetaron sus más de 10 años de servicio, pero papá dijo que no deberíamos quemar puentes y lo comparó con no quemar puentes al dejar un trabajo. En mi opinión esa comparación no funciona porque, a diferencia de un empleo, la iglesia no le da un sueldo, a diferencia de un empleo, no necesitas una referencia cuando vas a una nueva iglesia. Pero papá dijo que quería irse en buenos términos en caso de que Dios abriera la puerta para volver algún día, y yo no estoy de acuerdo en absoluto. Si dejas a una expareja tóxica o una iglesia en este caso, no deberías irte esperando regresar algún día si no encuentras algo mejor con que conformarte. Para mí eso apesta a inseguridad y pienso que también es bastante débil. A crédito de mi papá, terminó cediendo en no obligarme a asistir el último domingo en el que sería honrado. Yo me quedé en casa y cuando ellos regresaron papá no quiso hablar de lo que pasó y dijo que no me importara porque no estuve allí. Por su tono entendí que estaba molesto y mamá me lo contó en cambio. Ella dijo que no estaba nada contento con las preguntas que recibió de amigos o miembros de la congregación después del servicio y creo que eso fue una mala previsión de su parte. Ella contó que lo molestó, pero respecto al servicio a los dos los hicieron subir al escenario por no más de 5 minutos para ser reconocidos por la iglesia mientras uno de los pastores les agradecía por sus años de servicio. Es importante señalar que a mi padre se le dijo de antemano que no estaba obligado a hablar durante el reconocimiento, así que nunca se le pidió hablar. El reconocimiento terminó con un pastor orando por ellos y eso fue todo. En los meses desde entonces mis padres han asistido a unas cuantas iglesias locales pero aún no han elegido una como su nuevo hogar. Ellos dijeron que yo no tenía que unirme a su búsqueda porque a mi edad probablemente me iré a la universidad en un año o algo así que dependerá de mí encontrar una iglesia por mí mismo. Aprecio que me dejen ser yo mismo, pero desde que nos fuimos he reflexionado mucho.
Una cosa que me sorprendió como resultado de hacer estas publicaciones fue que la gente dijera que estaba loco por mencionar el hablar en lenguas tan a la ligera, y siendo honesto, no lo pensé dos veces. Nuestra antigua iglesia era pentecostal y allí la gente hablaba en lenguas desde que yo era niño. Yo solía cuestionarme internamente cómo alguien podía interpretar una lengua sin idioma o un balbuceo incomprensible, como alguien que me escribió lo describió, y entenderlo correctamente, o cuántas veces alguien pudo haberlo interpretado intencionalmente de manera errónea para decir lo que quisiera, que no tenía nada que ver con Dios. Cuanto más lo pensé después de leer muchos mensajes, más claro quedó que no había ningún control ni equilibrio. ¿Quién regula cuando personas al azar gritan balbuceos y luego alguien siempre tiene la interpretación correcta momentos después? ¿Y si dos personas lo planean de antemano para impulsar una agenda personal disfrazada de palabra de Dios? Pero peor aún, no quiero que me vean como un loco por mencionar lenguas en público, cosa que nunca surgiría fuera de la iglesia. Así que me alegra que me hayan ridiculizado en mensajes privados en lugar de en la vida real por algo que siempre pensé que era normal. Sin embargo, últimamente eso realmente me ha sacudido y me ha hecho querer tomarme un descanso del cristianismo mientras me preparo para la universidad. Estoy enojado de que algo tan estúpido como las lenguas pudiera parecer perfectamente normal si uno es adoctrinado desde niño, y me hizo preguntarme en cuántas otras cosas sobre el cristianismo también he estado equivocado. Volviendo a lo que dije sobre la falta de controles y equilibrios respecto a las lenguas, parece un microcosmos de todo lo malo con el cristianismo y los cristianos en nuestro país en este momento. Personas proclamando escuchar a Dios para impulsar agendas personales bajo la fachada del cristianismo y cristianos tragándoselo. Las interpretaciones de lenguas a menudo eran seguidas de aplausos en nuestra antigua iglesia sin ninguna verificación, y eso para mí grita nacionalismo cristiano. Un montón de personas adoctrinadas que crecieron pensando que cosas anormales eran normales, como las lenguas, y siguiendo ciegamente sin pensarlo dos veces. No quiero ser estúpido, así que también me tomaré un descanso del cristianismo, con suerte iré a una universidad lejana para ver la vida por mí mismo, pero siento en el fondo que no regresaré al cristianismo nunca, al menos desde lo de las lenguas, porque ahora me pregunto en qué más he estado creyendo equivocadamente. Así que como ya no estamos en nuestra antigua iglesia no publicaré de nuevo porque ese capítulo se ha cerrado para mí, aunque espero totalmente que mis padres regresen algún día ya que papá ya lo mencionó antes de irse. Próxima historia, mi ex mintió sobre haber tenido un aborto espontáneo para obtener mi apoyo cuando en realidad se hizo un aborto porque el bebé no era mío. Luego descubrí que me contagió clamidia y nunca me habló de su enfermedad de transmisión sexual. Tengo 21 años, salí con mi ex paige, mujer de 22, durante toda la preparatoria, nuestra relación fue horrible. En mi primer año de universidad tuve una aventura de una noche y le fui infiel. Sé que fui un imbécil, pero ella quiso arreglar las cosas. Un año después descubrí que llevaba meses acostándose con uno de nuestros amigos en común y terminamos. Obviamente era justo que ella me engañara, pero simplemente no estábamos enamorados. Seguimos acostándonos unos meses después y terminamos hace 6 meses. Semanas después de romper, Paige me escribió diciendo que estaba embarazada y que yo era el padre. Yo no quería estar con ella, así que le dije que podíamos ser padres compartidos. Ella no estaba feliz con eso, pero realmente no tenía opción. Un mes después me llamó llorando y me dijo que había tenido un aborto espontáneo. Yo estaba destrozado, pero me sentí peor por ella porque es algo horrible de pasar. Le dije que la ayudaría con cualquier gasto médico o con encontrar grupos de apoyo o recursos de consejería, pero ella se molestó conmigo por no ser más comprensivo y quedarme en su casa o llamarla más. Ahora tengo una nueva pareja y no hablo mucho con Paige, pero algunas de sus amigas me han mandado mensajes diciendo que no se ha recuperado, que quiere hablar conmigo y que debería ayudarla. No he revisado cómo está en un par de meses, no espero que supere el aborto espontáneo tan rápido, pero no entiendo por qué espera que yo sea el que la ayude a superarlo. Yo no soy un profesional, así que no creo que pueda ayudar teniendo contacto con ella. Cualquier consejo es apreciado también. Actualización 1, no iba a actualizar, pero esto se volvió una locura. Tengo una amiga, Ana, que es cercana a Paige y sale con mi mejor amigo. Ana regresó de un intercambio y esta fue nuestra conversación por texto, copiada y pegada ya que no puedo añadir imágenes. Ana, hola, esto es muy random, pero Dede habló contigo sobre lo que pasó en marzo. Yo, sí, me escribió de inmediato. Ana, exijo saber qué te dijo, sé que las cosas están raras entre ustedes y quería asegurarme de que realmente te contó y que fueron al médico. Yo, sí, hace tiempo, ¿quieres que hable con ella? Ana, si ella quiere hablar contigo, pero eso no es asunto mío, esto tampoco lo es, solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Yo, sí, todo bien,
Bienvenida de vuelta, gracias por preguntar, ya lo superé. Asumí que hablaba del aborto espontáneo del que las otras amigas de Paige me habían escrito para que la ayudara, pero vi a Ana en persona después de esto y me preguntó si estar bien significaba dar negativo o recibir tratamiento. Me confundí y ella me explicó lo que Paige le contó, lo que supongo que es la verdad. Paige le dijo a Ana que estuvo acostándose con varios antes y después de que termináramos y que quedó embarazada. Paige estaba segura de que no era mío y se hizo un aborto, y cuando la revisaron después, en marzo, fue diagnosticada con clamidia. Lo único que me molesta es que nunca me dijo que tenía una ETS. Honestamente ya superé todo lo demás. También quiero señalar que es bastante raro que Paige se lo contara a Ana. Ana me descubrió a mí engañando y se lo contó a Paige, y descubrió a Paige engañando y me lo contó a mí. Es una gran amiga, pero una total soplona. No es mi persona de confianza para secretos. De todas formas, mi pareja y yo tenemos citas para hacernos pruebas porque puedo haber tenido clamidia por 6 meses. Estoy dudando si escribirle a Paige y gritarle, estoy muy enojado. Edito para aclarar, llamar a Ana soplona no es algo malo, la llamamos así en broma porque no puede guardar sorpresas y siempre revela tus secretos si es lo correcto, y la queremos por eso, nos mantiene en línea. Fue mi error expresarlo mal. Actualización 2. La gente pidió una actualización, así que aquí estoy. Esta mañana mi pareja y yo descubrimos que tenemos clamidia y recibimos antibióticos. Mi pareja, sorprendentemente, no se molestó y me ha ayudado a calmarme estos últimos días. Sé que dije que gritaría a Paige si daba positivo, pero ahora que me he calmado veo que no tiene sentido. Algunos me dijeron que podía demandarla, pero estoy bastante seguro de que no, porque ella no lo sabía cuando tuvimos sexo, y aunque pudiera, estoy en mi último año de universidad y tengo otras cosas en las que concentrarme. En otras noticias, Ana cortó contacto con Paige y no me dijo por qué, pero asegura que no tiene nada que ver conmigo. Me alegra un poco, ya que Ana era nuestra única amiga en común real. Y Ana, su novio, mi pareja y yo vamos a alquilar un lugar juntos pronto, así que hacerlo con la amiga de mi ex habría sido raro. Pero también estoy preocupado por Paige, ya que Ana era su última amiga racional y confiable. Las otras que querían que yo la ayudara después del supuesto aborto espontáneo desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles y en realidad querían que yo hablara con ella para quitársela de encima. De cualquier manera no voy a acercarme, especialmente porque mi relación va muy bien. Quizás le pida a Ana que se fije cómo está, pero no insistiré. No hay mucho más que decir. No sean como yo, que tuve la gonorrea por 6 meses sin saberlo. Háganse pruebas seguido y usen protección. Edito, estoy intentando con todas mis fuerzas dejar de hacer estupideces y, gracias al consejo que recibí, pedirle a Ana que revisara a Paige iría en contra de ese objetivo, así que no se preocupen, finalmente bloqueé a Paige y estoy dejando todo esto atrás.